Legado financiero del apóstol San Pablo. El primer elemento de la generosidad, como pudimos ver, es la gracia de Dios, y lo podemos resumir como por su gracia Él es generoso con nosotros y por su gracia nosotros podemos ser generosos con otros. Por lo tanto, el origen de la generosidad es la gracia de Dios y por su gracia nosotros podemos bendecir a otros. Vamos a seguir con la segunda G de la generosidad. Y lo encontramos en el pasaje donde Pablo les discipula a los corintios con el ejemplo de los macedonios. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. En la versión Reina Valera 60 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Y en la versión hispanoamericana dice, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. No importa en qué situación económica se encontraban los macedonios, que no era ni mucho menos de bonanza económica, pero a pesar de ellos fueron generosos. Como podemos adivinar, la siguiente G es el gozo. Recordemos que Pablo está utilizando este ejemplo de unos hermanos pobres hacia una iglesia de clase media para instruirles y motivarles, enseñándoles que el gozo debería ser una cualidad del generoso y un elemento que debería estar presente cuando practicamos la generosidad, porque quizás era un área de mejora para aquellos creyentes. Es verdad que Pablo les reconoce algunas virtudes, pero el versículo 7 dice, pero vosotros, así como sobresalís en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en vuestro amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar. Y eso es una locura matemática. Los que menos tienen, en este caso los macedonios, son los que más dan, y no solo dan, sino que lo hacen con una alegría abundante. Y los que más tienen, en este caso los corintios, no dan. De ahí este discipulado de Pablo. Fruto de este ejemplo, Pablo les menciona a los corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El gozo, actitud del generoso. Pablo recuerda a los tesalonicenses que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en aquellos que creen. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Pablo en sus cartas hace mucho énfasis en el gozo, en la alegría del creyente. Por ejemplo, en la carta a los filipenses la menciona 16 veces. Y en la mayoría de las ocasiones que Pablo estimula al gozo, suele ir acompañado de situaciones difíciles para los destinatarios de estas enseñanzas. Por lo tanto, el gozo debería ser una cualidad, no solo cuando ejercemos la generosidad, sino en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Y además en momentos de dificultad económica como los que viven los macedonios o en otras circunstancias difíciles como vivían los tesalonicenses. En cualquier situación que estemos pasando, nos proporciona este don tan importante como es el gozo. Es decir, que no solo por la gracia de Dios podemos ser generosos, sino que además nos provee de gozo. Los macedonios sabían que durante sus sufrimientos el Señor nunca les falló. Como consecuencia, su gozo en Él era ilimitado. Y además sabían que a quien estaban sirviendo era al Señor. Y sabemos que no hay mayor gozo que servir al Señor. Vivir una vida sin gozo, o mejor dicho, servir a Dios sin gozo, cuando tenemos en abundancia, tiene consecuencias. Y en la Torá vemos las maldiciones por la desobediencia de su pueblo y por servir sin gozo. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor, tu Dios, y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Deseo que este no sea nuestro caso. La generosidad produce gozo. Teresa de Calcuta dijo, la alegría es oración, la señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión interior con Dios.
Por cierto, Jesús ya dijo que más dichoso es dar que recibir, y no está hablando de boxeo precisamente. En otras versiones traduce dichoso por hay más bendición, eres más bienaventurado, hay más dicha, uno es más afortunado. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Es que acaso hay una relación entre el dar y la dicha? O dicho de otra manera, entre el dar y la satisfacción o la felicidad. En 2017, tres universidades, el Departamento de Psicología de la Universidad de Lübeck, en Alemania, junto al Departamento de Neurología de la Universidad de Chicago y el Laboratorio para la Investigación del Sistema Neuronal, que pertenece al Departamento de Economía de la Universidad de Zúrich, en Suiza, hicieron un trabajo de investigación para demostrar científicamente que el comportamiento generoso aumenta la felicidad, lo que podría motivar a la generosidad. En este estudio se usó resonancia magnética funcional. Es un procedimiento clínico y de investigación que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales activas cuando se ejecuta una tarea determinada. Las regiones cerebrales que están directamente afectadas por el comportamiento generoso y la felicidad son la unión temporal parental y el estriado central, que fue donde se analizó las relaciones entre generosidad y felicidad. Se organizaron dos grupos y a cada persona se le daba 25 francos suizos por semana durante 4 semanas. El grupo control debía usar el dinero para invertirlo en ellos mismos y el grupo experimental en invertirlos en otras personas. Se midió la reacción a través de la resonancia magnética antes del experimento y una vez acabado. El resultado dio, entre otros resultados, que los participantes del grupo experimental que se habían comprometido a gastar el dinero en otros mostraron un comportamiento significativamente más generoso que el grupo control que se había comprometido a gastar el dinero en sí mismos. Hasta aquí no hay sorpresas, pero se pudo constatar científicamente. Lo interesante fue cuando se midió el nivel de satisfacción o felicidad. Una vez acabado el experimento donde el grupo experimental mostró un mayor aumento en la felicidad que el grupo control. Supongo que todos hemos experimentado ese gozo cuando damos y especialmente cuando damos anónimamente. Entonces hay un efecto neuronal, físico, como respuesta de nuestra generosidad. La generosidad produce gozo, una satisfacción que hasta se puede medir científicamente. Pero también hay un gozo espiritual cuando al ser generosos nos convertimos en canales de bendición, de provisión de Dios a otros, cuando el Señor utiliza sus recursos que ha puesto en nuestras manos. No confundamos esto con que Dios usa nuestros recursos para sus propósitos, sino que Él nos usa con sus recursos para sus propósitos, porque todo le pertenece a Él. No solo lo que estamos administrando, sino también la capacidad de ser generosos. Creo que fue Nancy DeMoss que dijo, cuando experimentas gracia, el resultado es gratitud, gozo. Cuando tu corazón está lleno de gratitud y de gozo, el resultado será generosidad. La gracia de Dios produce gozo, y el gozo nos ayuda a ser generosos, y el ser generosos nos da gozo. Es como si alguna autoridad del Estado nos pidiera personalmente que utilicemos algunos recursos del Estado para ayudar a personas en concreto y nos da la responsabilidad de gestionar esta ayuda porque nos considera personas de confianza. Seguramente nos sentiríamos felices de poder hacer este desempeño. El hecho de tener tan grande privilegio nos llenaría de gozo. Eso es exactamente lo que sucede cuando somos canales de bendición de Dios y eso es lo que experimentaron los macedonios. Como dice el texto, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y no solo estamos hablando de dinero o recursos materiales, sino de las capacidades intelectuales, los recursos físicos, relacionales y espirituales, los dones que Dios nos da para que los multipliquemos para beneficio propio y de los que nos rodean. Si lo hacemos, siempre debería estar presente el gozo a la hora de ofrecerlos y también como consecuencia de haberlo hecho. Que el Señor nos utilice para ser bendición a otros y que su gozo esté presente siempre en nuestras vidas.